Bueno, bienvenidos de regreso a esta sala. Vamos a esperar que regresen todos. Creo que fue muy acalorada la sesión anterior. Le voy a pedir a nuestros invitados, a Ferran López, a Isidora Cabezón y a Eduardo Sarón, que prendan sus cámaras y sus audios para que los podamos ver aquí en la audiencia. Sé que todos están conectados, ya que de alguna manera hablamos en la sesión anterior sobre transformación digital. Esto es lo más patente de todo. Voy a estar sola, que me da mucha pena aquí en el escenario, pero estoy con ustedes. Y nuestros invitados nos acompañan desde España, desde Chile y de Brasil, Sao Paulo, me imagino que está Eduardo Sarón. Así es que los invito a conectar sus cámaras. Daniela, tú eres la dueña. Esta sesión que vamos a tener ahora es una sesión que cuando estuvimos pensando con Ola cómo diseñábamos el día de hoy, hay un tema que nos parece muy relevante, que es justamente el tema de los datos. Aquí ya veo que tenemos a nuestros invitados, Isidora, Ferran, Eduardo, muy bienvenidos. Nos da mucha tristeza que no estén en Manaus porque esto es una maravilla y la verdad es que estamos celebrando Manaus con unos paneles realmente fantásticos, así es que bienvenidos. Como le contaba a la audiencia, venimos de una sesión muy acalorada, muy interesante sobre temas de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, etcétera. Y bueno, qué prueba más patente que ahora me tienen a mí sola en el escenario, pero tengo tres invitados de tres lugares diferentes del mundo. Isidora nos acompaña de Chile, Ferran nos acompaña desde España. Así es que estamos entre tú y unas cañas, me imagino ya a punto de salir un día viernes. Y Eduardo, me imagino que estás en Sao Paulo. Como les comentaba, cuando estuvimos diseñando con Ola este panel de hoy, uno de los temas que como institución, como Banco Interamericano de Desarrollo, nos preocupa muchísimo, nos preocupa y nos ocupa, es el tema de los datos. Los datos como un instrumento para poder fortalecer el rol económico y social de las artes escénicas en nuestros países. Una de las cosas que hemos aprendido es que los datos es una de las cosas que nos sirve para hablar con los tomadores de decisión en nuestros países para poder no solamente desarrollar políticas públicas informadas y no como nos decía Igor recién con los índices de 5 dígitos, no sé cómo decía, más o menos, sino que los datos nos sirven para poder desarrollar políticas públicas informadas. ¿Por qué vamos a poner inversión en este sector y no en otro? ¿Cuál es el impacto social? ¿Cuál es, etcétera? Por lo tanto, en esta mesa lo que quisimos fue entender eso. En la mesa anterior también hablamos cómo los datos nos sirven para entender mejor nuestras audiencias, poder pensar mejor nuestra visión, misión como instituciones, cómo nos acercamos a quienes nos financian esto. Entonces, vamos a repetir la misma metodología de la mañana, es decir, cada uno de nuestros invitados va a tener un tiempo de unos 5, 7, alargable a 10 minutos para que nos cuente qué es lo que hace, cómo se enfrentan y cómo se acercan al tema de datos. Yo no los voy a poder estar mirando con cara de se les está acabando el tiempo, así es que los voy a interrumpir con el micrófono en algún momento, pero esto nos va a dar pie para luego en una segunda ronda poder seguir conversando. Vamos a ir primero con Ferran López, que nos va a hablar desde donde está en Tecnecultura, que nos cuentes un poco qué es lo que haces. Y luego tendremos a Isidora Cabezón, que ella está a cargo del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas en Chile. Y finalmente con Eduardo Sarón de Fundación Itaú, a quien
nos gusta mucho porque usamos mucho sus datos, así es que, Eduardo, los queremos mucho. Entonces, Ferran, me gustaría bueno, que presentes un poco qué es lo que haces tú en Tecnocultura y por qué el tema de los datos tiene la relevancia que en esta mesa queremos discutir. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Es un placer estar, aunque sea desde tanta distancia, con todos ustedes. Nosotros en Tecnocultura somos una consultora especializada para el sector cultural. Lo que hacemos es consultoría básicamente de marketing, basado en datos. Nos dedicamos al análisis de audiencias, al análisis de las estrategias de contenidos, de las estrategias de comunicación y marketing, y en base a esos análisis hacer propuestas para mejorar el desarrollo de esas audiencias, hacerlas más grandes, hacerlas desarrollar su vinculación y hacerla más intensa y con ello desarrollar sus proyectos. Básicamente esto es lo que hacemos y de hecho lo hacemos con algunos de nuestros clientes con los que colaboramos. Alguno creo que está por aquí porque es miembro de Ola y saludos aquí. Y está aquí por aquí en Manaos. Y a la pregunta de por qué los datos son útiles, como en la preparación de estas sesiones me dijeron que era interesante ser provocador, empezaré provocando y diciendo que de hecho los datos, bueno, provocando falsamente, los datos de hecho no son lo que queremos. O sea, los datos no es que sean necesarios, lo que es necesario es el conocimiento. Lo que es necesario es saber cosas, saber conocer la audiencia que tenemos para definir de esta forma si es la que deseamos, si es la que necesitamos, si es la que nos requieren los poderes y administraciones que nos están financiando, para evaluar, saber si lo que estamos haciendo para conectar con esta audiencia es eficiente, es eficaz, para mejorar esa eficiencia en caso de que lo sea. La idea es que sin conocimiento vamos a ciegas y que no podemos mejorar aquello que no podemos medir. Entonces, los datos los necesitamos para poder mejorar aquello que hacemos. Y como en cultura hacemos algo muy difícil y siempre necesita mejorar, necesitamos especialmente los datos. Y como en cultura nuestros datos son complejos y estamos trabajando con una materia prima delicada, intangible, difícil de aprender, de atrapar con datos, no es un trabajo evidente o fácil, es un trabajo que necesita de una acumulación, de un trabajo sostenido, consistente con el tiempo. Y quizás dejaría aquí mi primera ronda de 5 minutos. Y tal vez me gustaría contrapreguntarte. Tú has dicho algo muy importante, los datos no son importantes. Y muchas veces recolectamos datos, pero después no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué es lo que nos dirías tú también cuando recolectamos datos? ¿Qué piensas de eso? Pues sí, esto es un fenómeno, claro, como datos siempre ha habido, pero en los últimos 10 años el volumen de datos al que tenemos acceso, 10, 15, no más, ha ido creciendo y sigue creciendo de forma exponencial. Con lo que tenemos, eso nos ha generado una especie de angustia vital. Si tengo tantos datos, oigo por ahí tantas industrias y tantos ejemplos de uso de esos datos, que tengo que utilizar datos. Primero tengo que conseguir muchos datos y tengo que utilizar datos. Y en el fondo, el punto de partida, más que tengo datos, deben ser yo qué necesito saber, qué preguntas me hago. Si partimos de ahí, si partimos de las preguntas, si partimos de la necesidad de conocimiento, esto es lo que nos ayudará, lo que nos guiará en la selva de los datos a desbrozarlos, a escoger aquellos que necesitamos, a tratarlos como los necesitamos, a guardar los que necesitamos, a analizar los que necesitamos. De otra manera nos podemos emborrachar fácilmente, nos podemos perder en un montón de datos y acabar dedicando esfuerzos poco útiles, porque no están guiados por la necesidad de conocimiento, sino por la necesidad de exprimir aquel dato, que quizá nos lo estaba generando una plataforma de forma indirecta, ni siquiera nos lo habíamos planteado en un inicio, ¿no? Yo creo que
partir de las preguntas, partir de la necesidad de conocimiento es esencial y es lo que nos salvaguarda de perdernos. Muchas gracias, Ferran. Me gustaría entonces escuchar de parte de Isidora Cabezón, que dirige este Centro para la Revolución Tecnológica en las Industrias Creativas. Nosotros estuvimos desde el inicio cuando Isidora nos comentó que querían hacer este centro, que nos pareció una cosa de locos, maravillosa. Así es que, Isidora, me encantaría escuchar un poco desde el lugar donde tú estás, ¿cómo ves este tema de los datos? ¿Qué utilidad se les dan? ¿Y qué recomendaciones nos haría? Buenísimo. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿O no? Ya, Sí. súper. Oye, bueno, primero saludarlos, Trini, especialmente a ti que estás ahí sola. No sabes lo feliz que yo hubiese estado de acompañarte. Lo primero que tengo que decir. Y ahí a los amigos y amigas de Ola, Alejandra, Carmen Gloria, Mauricio, varios que sé que están ahí en Manaos, les mando un abrazo muy especial aquí desde Santiago de Chile. Y un poco ya tomando la conversación del panel, yo quisiera contarles, ojalá muy rápido, ¿qué es este Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas? Hice una pequeña presentación y de ahí ya me voy de lleno a compartir un poco los pensamientos que estamos desarrollando al alero de esta institución nueva. El Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas responde a una política pública, ya que eso es súper interesante, y es una política pública que está impulsada por la Corfo para hacer centros tecnológicos que tengan focos en sectores productivos que generen oportunidades de crecimiento para el país. Y nosotros somos el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas de Chile. Es un modelo inédito en general en las políticas de desarrollo productivo y en las políticas culturales también, porque lo que busca este centro tecnológico es posicionar a Chile desde las oportunidades que genera las industrias creativas con desafío tecnológico. Por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros es que trabajamos, nosotros decimos, con el corazón en el sector creativo, cultural, pero en las manos tenemos como herramientas las nuevas tecnologías. Y ya voy a llegar por qué los datos son interesantes. Trabajamos en un ecosistema, ¿cierto?, que vamos construyendo en una alianza público-privada desde el CRITIC, donde vamos identificando cuáles pueden ser los socios que nos ayuden en este trabajo. Tenemos socios que ya están instalados dentro de nuestro accionar. Hay 5 instituciones que son ejecutoras, coejecutoras del proyecto: Pizarro, la Universidad de la Frontera, Screen Capital, que es un fondo de inversión, la Corporación de Desarrollo Metropolitano, INRIA. Son instituciones que operan en Chile y que buscan desde diferentes ámbitos desarrollar al sector creativo o académico o de investigación. Y bueno, tenemos a la Corfo, ¿cierto?, que va ayudando a apalancar este programa. Y el modelo de gestión que estamos diseñando busca básicamente operar en 2 ámbitos: en el área de formación, entregar habilidades creativas, tecnológicas al sector creativo para que pueda ser más competitivo, para que pueda desarrollar nuevos contenidos o para que pueda gestionar de mejor forma esos contenidos o poder entregar servicios a otros sectores productivos. Estamos hablando de, por ejemplo, videojuegos que se pueden utilizar para la industria minera o una experiencia inmersiva para un espectáculo de música, ¿no? O sea, tenemos un rango muy ancho. Por lo tanto, trabajamos con el área de formación y trabajamos con el desarrollo o prototipado de proyectos. Tenemos una sede en Santiago, que es donde yo estoy hablando ahora, que está instalada en el Movistar Arena, con 2 laboratorios, un laboratorio de experiencia sonora, un estudio de sonido, y 2 laboratorios de Virtual Production, que esperamos estén listos el segundo semestre, ¿ya? Y también tenemos una sede en Pucón, porque somos socios de la Universidad de la Frontera, y ahí también vamos a tener un laboratorio de producción virtual. Somos centro autorizado en Unreal Engine, que quizás algunos conocen, es una herramienta, es un programa digital para la creación de contenido digital en tiempo real. Es una herramienta avanzada que permite generar una computadora que hizo un alumno en Unreal Engine
Entonces la gracia que tiene es que estas herramientas permiten construir, ¿cierto?, una película, un fondo para hacer un programa de televisión, una experiencia inmersiva que no necesariamente puede ser en el contexto de un espectáculo. ¿Fue mi señal? ¿Me dicen? ¿No estoy ok? Te escuchas un poco cortado por el sonido, pero estás. ¿Sí? Ahí ¿Se ya. escucha? Ahí te escuchamos perfecto. Ah, ya. Que me llegó por interno que no se escuchaba bien la señal. Bueno, estamos trabajando con estos programas, con realidad aumentada, y con este programa de diseño digital. Y ahora ya entrando un poco más al grano con tu pregunta, Trini, es, bueno, ¿de qué forma, cierto, nosotros vemos que los datos pueden ayudar a fortalecer el rol económico y social de las artes escénicas, que es algo que sabemos, pero que tenemos que seguir demostrándolo, ¿no? Y los datos son una estrategia de demostración. Por una parte, como tú bien decías al principio en la introducción del panel, los datos son movilizadores de políticas públicas, y eso es algo que es muy claro. Cuando tú quieres levantar un programa público, yo antes trabajaba en la Corfo y también trabajé en el Ministerio de las Culturas. La Corfo es una agencia de fomento que depende del Ministerio de Economía, para quienes no conocen la institución. Y cuando tú quieres levantar un programa, una política pública, tú tienes que mostrar con datos cualitativos o cuantitativos por qué una comunidad se va a beneficiar de eso, cuál va a ser el impacto, y eso requiere estudios previos y después de seguimiento, ¿ya? Y esos seguimientos tienen que tener una metodología y no puede estar todo basado en la intuición, si bien nosotros los contenidos artísticos sí los desarrollamos desde la intuición. Las políticas públicas tienen que tener datos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en la Corfo, levantamos un estudio de caracterización de empresas del sector creativo, porque no había un estudio con datos, con números, con porcentajes, que mostrara cuántas empresas del sector creativo habían, a qué se dedicaban, cuáles eran sus giros económicos, cuántos empleos generaban, cuáles eran sus curvas de contratación. Bueno, todo eso tenía que estar en un documento, y levantamos ese dato que esperamos pueda servir y pueda detonar otras políticas públicas, ¿no? Después, otro ámbito que es relevante, que probablemente las personas que lideran instituciones culturales y que están hoy día en OLA los utilizan, ¿no?, que es para tomar decisiones de gestión, o sea, herramientas que te permitan administrar mejor tu espacio cultural, en este caso, ¿cierto?, tu teatro o tu corporación cultural. Y en general ahí hay datos que están vinculados más a los estudios de audiencia, ¿cierto?, o a las experiencias de marketing o administración. Y por último, bueno, los datos que nos permiten ir haciendo seguimiento a los propios planes que nosotros nos vamos haciendo. O sea, tenemos que ir sabiendo que vamos cumpliendo, ¿no?, nuestros objetivos. Y yo quisiera compartir muy especialmente una práctica que nosotros desde el CRITIC estamos observando para poder ver de qué forma podemos utilizar las nuevas tecnologías, que es un poco, ¿cierto?, nuestro campo de acción, para hacer más eficiente el uso de estos datos, ¿ya? Y hay un caso que estamos mirando y que ya estamos en contacto con las instituciones que estuvieron detrás para poder aplicarlo al CRITIC, a nuestra capacidad de gestión, y es un proyecto que se llamó Diálogos, Percepciones de Futuro, y básicamente con una asociatividad muy interesante, donde estaba la Fundación Encuentros de Futuro, el Consejo para la Innovación que tenemos en Chile, el Ministerio de Ciencia, una empresa que se dedica al desarrollo de inteligencia artificial, que es Merlin Research, CNN, Fundación BTR, etcétera. Varias instituciones ayudaron a hacer una metodología de encuestas con uso de inteligencia artificial. Pero lo interesante acá es que no era para obtener los indicadores tradicionales de impacto, como de medición, de consumo o de marketing, qué sé yo, sino que era de percepción, que es algo mucho más blando y que es muy difícil también de medir, ¿no? Entonces la gracia de este proceso que utilizó inteligencia artificial es que se educó, ¿cierto?, a un motor, a un robot cognitivo, para hacer 4 preguntas
a través de llamadas telefónicas. Se hicieron más de 15.000 interacciones telefónicas durante 4 o 5 meses, no, durante 8 meses más o menos, lo que permitió identificar puntos mucho más sensibles donde los chilenos y las chilenas teníamos percepciones respecto al futuro, y esta información se entregó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es nuestro ministerio acá en Chile que lidera el campo de las investigaciones, para tomar decisiones que no siempre están fácilmente indicadas en un número, por ejemplo, de impacto económico, ¿no? Nosotros ahora, desde el CRITIC, estamos en contacto con la fundación y las empresas que estuvieron detrás de este estudio para entender de qué forma nosotros, desde nuestro campo de acción, fortaleciendo este ecosistema, podemos utilizar también estos robots cognitivos para poder llegar de forma, en el fondo, más específica, más en profundidad, a entender cuáles son las oportunidades y las necesidades que tiene el sector creativo con las nuevas tecnologías, que es nuestro corazón, pero también para ver hasta dónde podemos llegar a ampliar este ancho de banda, como digo yo. Así que eso es más o menos lo que les quería comentar muy rápidamente. Hay otras iniciativas que son súper interesantes, pero como para dejar este caso de éxito que nosotros estamos mirando, que está en el campo de la ciencia y que queremos traer hacia el mundo creativo-cultural, quería dejarles este proyecto que nosotros estamos observando. Muchas gracias, Isidora. Lo que me parece muy interesante justamente de este centro es que busca posicionar a nuestros países que no solamente seamos seguidores de las nuevas tecnologías, sino que también podamos innovar con esas nuevas tecnologías y ser punta de lanza también. Y así es que felicitaciones, vamos a seguir conociendo de tu experiencia. Y por último, Eduardo, me encantaría, bueno, yo voy a contar una infidencia aquí. Nosotros estamos justamente haciendo algo que Isidora comentó que se había hecho. En Chile estamos haciendo un mapeo de las industrias creativas aquí en Amazonas. Vamos a tomar como Banco Interamericano de Desarrollo 3 estados, Roraima, Pará y Amazonas, con todos los desafíos que ustedes se puedan imaginar, pero justamente con el mismo objetivo que nos decía Isidora, es decir, para poder luego que el banco haga préstamos, operaciones en lugares como Amazonas, necesitamos levantar esos datos, porque si no, las industrias creativas son una anécdota, es algo lindo que sucede en lugares apartados y exóticos. Y una de las cosas que nos encantó cuando buscábamos datos, desesperados buscando datos, encontramos a Fundación Itaú. Así es que, Eduardo, ¿qué quieres que te diga? Nos ayudaste muchísimo para poder hacer un caso, justamente para presentar una cooperación técnica al banco que decidieran financiarla para hacer un proyecto en industrias creativas que en general se entiende como algo, en inglés decimos un nice to have, cuando ya resolvemos todos nuestros problemas. Pero lo que nosotros estamos diciendo, las industrias creativas deben estar al centro de las estrategias de desarrollo y de crecimiento de los países. Así es que, Eduardo, gracias de antemano, porque nos ayudaste muchísimo, y cuéntanos un poco qué es lo que hacen desde Fundación Itaú y la importancia de los datos. Nos ayudaste mucho a nosotros sin saber, pero queremos conocer más en qué están. Gracias a todos. Yo voy a hablar en portugués. En el idioma que sí. Si no entendemos, te preguntamos. Claro. Minuto. Boa tarde a todos. Gostaria muito de estar aí com vocês nessa terra maravilhosa, mas certamente numa outra oportunidade estaremos todos juntos. Vocês viram minha apresentação? Todavía no la vemos. Sim. Bom, antes de mais nada, a importância de termos dados, o Itaú Cultural, a Fundação Itaú tem se dedicado intensamente para mapear
as indústrias criativas e a economia da cultura. Para nós isto é essencial, e falarmos disso é darmos a devida dimensão a este universo, mas, sobretudo, oferecermos evidências, pesquisas, dados, para que, de fato, não só o mundo que nós estamos inserido da economia da cultura, mas, sobretudo, o conjunto da sociedade, os governos e as empresas possam ter a dimensão, a força, o poder transformador que é o nosso setor. Nós não somos só poesia, nós não somos só estética, nós somos isso, sobretudo, e é isso que nos torna humano, mas também somos economia pujante, e é isso que nós, na Fundação Itaú e Itaú Cultural, estamos trabalhando para oferecermos dados para a sociedade como um todo, sob a ótica das profundas mudanças da sociedade, sob a ótica das profundas mudanças globais, climáticas, demográficas. O país Brasil, para vocês terem uma ideia, a partir de 2030 começa a ter mais pessoas com mais de 60 anos e menos pessoas com menos de 14 anos. Essa mudança demográfica que outros países, principalmente os europeus, o Brasil começa a viver, e isso precisa ser considerado, a mudança das economias digitais e a difícil necessidade da flexibilização das relações de trabalho, aqui sem juízo de valor, mas é isso que cada vez mais nós vamos ver, e, portanto, pensarmos em quais competências precisamos encarar na formação do nosso trabalhador, dos nossos jovens, das nossas crianças, para olharmos, inclusive, o setor que nós estamos inserido e pensarmos sob o aspecto do pensamento crítico, pensamento analítico, letramento tecnológico, o aprendizado ao longo da vida, a capacidade de resiliência, flexibilidade, agilidade, enfim, são temas, são questões que estão profundamente ligadas ao mundo da arte e da cultura. Não há nada mais crítico, não há nada mais que nos ofereça pensamento analítico, capacidade de nos reinventarmos, do aprendizado permanente, nada mais belo do que o campo da arte e da cultura. Portanto, não só Eduardo, disculpa. no universo... Sí, nosotros no estamos viendo tu presentación. ¿Hay una presentación? Tienes que Sí. compartirla en el Zoom, Sim, sim, sim. que no la vemos. Vamos ver aqui. Desculpem. No te preocupes, que está muy interesante. E como eu não estou me vendo, eu pensei que vocês estavam me vendo. No, Agora vem a apresentação? no, no todavía. Ahora sí, Eduardo, aquí está. Puedes seguir, Eduardo, gracias. Bom, eu estava aqui falando dos nossos desafios no mundo do trabalho e o quanto a arte e a cultura pode nos oferecer essas saídas para o pensamento crítico, analítico, para as questões de letramento tecnológico, pela gamificação, algo que nos aproxima de maneira tão contundente a essas novas demandas no mundo do trabalho. E com isso, nós estamos diante de desesperador desafio. No Brasil, cerca de 60% dos trabalhadores correm o risco de perder seus empregos para a automação. Isto é uma realidade, e discutir como nós vamos trazer esses trabalhadores, os nossos futuros jovens, para o mundo da economia criativa, digital, verde, do cuidado, né? E o mundo da economia prateado, da terceira idade, enfim, é fundamental para a gente dar respostas para que, de fato, o nosso campo possa ser transversalmente desenvolvedor de um país. E no nosso caso, vindo aqui mais uma vez para o tema
da economia, da cultura e indústrias criativas. A gente, no painel de dados, isso está na internet, do Observatório do Itaú Cultural, estamos focados em alguns temas relevantes. O primeiro é da intensidade criativa, e com isso a gente mapeou o mercado, o mundo do trabalho no Brasil, dentro da intensidade criativa, levando em consideração a metodologia inglesa, que caracteriza pelo menos 4 dos 5 itens aqui expostos, trabalhadores que realizam novos processos, que resistem à mecanização, não porque são resistentes porque não as querem, mas o seu trabalho, por natureza, não permite a mecanização, trabalhadores que não repetem e não uniformizam as suas funções, trabalhadores que contribuem para a criatividade e a cadeia de valores, ou trabalhadores que na sua ação há uma interpretação de não mera transformação. Isso exige, naturalmente, um conjunto de trabalhadores para fazer isso: o trabalhador especializado, o trabalhador de apoio, o advogado, o contador, e o trabalhador incorporado, ou um designer que, por exemplo, trabalha na indústria automobilística. Esse conjunto de perfis de trabalhadores, a gente tem um recorte no universo cultural, de consumo e tecnologia, e esse conjunto de trabalhadores aqui no Brasil nos dá o número de 7% dos trabalhadores na formalidade e na informalidade no nosso país. Somos mais de 7 milhões de trabalhadores no Brasil. Naturalmente, a informalidade tem crescido, os nossos dados nos oferecem isso, mas esse trabalhador ganha mais, ganha melhor do que o trabalhador na média brasileiro, mas, vejam, há uma concentração de homens em relação às mulheres e há uma concentração quase que proporcional de brancos frente a pretos e pardos. Portanto, dados e informações não só nos oferecem elemento para disputar recursos para as políticas públicas, mas nos oferecem elementos, informações e inputs para a geração de políticas públicas, por exemplo, no campo das questões raciais, que fica evidente, ou ao olharmos para as mulheres no mercado de trabalho na indústria criativa. Somos mais de 130 mil empresas neste campo, e a nossa exportação é quase 3%, tendo como o primeiro grande setor a moda, depois o artesanato e as artes visuais, Ásia, naturalmente, China, né? Não é só para nós, mas para praticamente todo mundo, dando a tônica do nosso mercado de exportação, em seguida América do Norte e Europa. Mais recentemente, esses dados da economia no que se refere aos empregos formais e informais, nós já temos no nosso painel de dados há 2 anos, todos eles advêm da nossa base do Instituto Brasileiro Geográfico e de Estatística. Ele é fundamental, é uma instituição estatal, ela publiciza os dados, e na medida que ela publiciza os dados, a gente faz um processo curatorial aqui. São mais de 10 milhões de dados que nós cruzamos em relação ao emprego no país, a partir das dados bases do IBGE, e a cada 3 meses a gente solta o índice de emprego e desemprego da economia criativa e das indústrias culturais. Mais recentemente, nós lançamos o PIB da economia da cultura e das indústrias criativas e chegamos ao número de 3,11%. Vocês podem ver aí as regiões, como elas se relacionam com o PIB. Naturalmente, a tecnologia da informação, naquele recorte mais ligado ao nosso campo, é preponderante. Este número de 3,11 é de 2020, porque são os dados que o IBGE liberou no universo dos microdados. Então, a cada ano que ele libera novos microdados, a gente consegue gerar
esse estudo, foi um estudo que a gente olhou para os últimos 7 anos, e também fizemos uma comparação, é claro, aqui é uma comparação referência, porque as metodologias, elas não necessariamente são iguais, mas elas se parecem. Numa comparação referência, nós estamos aí nesta posição frente a regiões e países. Mais uma vez, esse é o histórico de crescimento. 2020, naturalmente, nós vivíamos uma pandemia, mas o setor de tecnologia responde de maneira bastante relevante e não permitiu que o PIB tivesse um recuo expressivo, como outros segmentos a gente pôde observar. Mais recentemente, a gente fez um encontro com todos os secretários de Estado de Cultura do Brasil. Estavam presentes todas as secretarias e 22 secretários, né, os chefes das pastas, onde nós tiramos uma carta de São Paulo para aprofundarmos esses estudos para cada região. Eu quero dizer que, muito provavelmente, eu afirmo com muita certeza, a economia criativa, as indústrias, a economia da cultura e as indústrias criativas são muito maior do que 3,11. Né? Esta capacidade de nós medirmos a fundo os seus desdobramentos e todos os valores e o impacto nas cadeias produtivas, como, por exemplo, no caso das festas juninas no Brasil, assim como o carnaval e o impacto sobre gastronomia, o impacto sobre a indústria do turismo, isso não é tão bem capturado. Este é um desafio imenso e os governos precisam gerar mais dados para que a gente possa aprofundar essas informações. Portanto, é um número expressivo, mas pode ser ainda muito maior e, portanto, este encontro com os gestores dos estados teve um papel para que nós aprofundemos e ampliemos esta rede para gerar dados e informações. Cada vez é mais importante dados e informações. Nós sabemos que o potencial, o impacto, o significado do nosso setor é imenso, mas é preciso que a gente esteja ainda mais dedicado e em parceria com o setor público, envolvidos com toda a sociedade, para que não só a gente possa ter mais recursos, melhor política pública, um modelo de desenvolvimento que nos inclua, mas, sobretudo, para que toda a sociedade nos compreenda e faça uma aliança onde arte, cultura, as indústrias criativas são centrais nos novos tempos, ainda mais para o desenvolvimento do nosso país e do mundo como um todo. Obrigado, fico por aqui ao interromper minha apresentação. Desculpe se passei um pouco do tempo. No importa, estamos bien en el tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo. Esta presentación para alguien que viene de una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo es una gloria. Y justamente esos datos que ha presentado Eduardo son claves a la hora que nosotros construimos esa narrativa para acercarnos a los hacedores de política y explicar justamente esto. La cultura, invertir en cultura, decimos invertir en cultura porque no es un gasto. Invertir en cultura genera un retorno no solamente económico, sino que también social clave para nuestros países en este momento. Es mucho mayor, para cualquiera que sea economista, el 3% del Producto Interno Bruto es una brutalidad. No todos los sectores lo tienen, pero sobre todo además es la cantidad de empleos que genera el sector. Como dice bien Eduardo, obviamente la informalidad es muy alta en este sector. No es el único sector de alta informalidad, por lo tanto tampoco hay que estigmatizarlo, pero sí nos da pistas de los pasos que tenemos que seguir. A mí me gustaría preguntarle a Ferran, y un poco volviendo al uso de los datos como ustedes lo hacen en Tecnocultura, y quiero hacer una pregunta como de futuro también, de alguna manera. Los datos describen mucho cómo es la situación, pero también nos permiten hacer proyecciones hacia el futuro.
o nos permite, claro, predecir cómo se pueden crear futuros innovadores desde los datos, o también muchas veces hacemos las preguntas, que es un poco lo que tú hablabas recién, Ferran, si iniciamos las preguntas que queremos responder, ¿cómo vamos a preguntarnos cosas que todavía no sabemos, que tal vez los datos nos pueden dar? ¿Y cómo podemos predecir, de acuerdo a los datos, también hacia dónde vamos en el futuro? Y solo para hacer, como dicen los argentinos, un chivo, tenemos justamente una publicación sobre el futuro de las industrias creativas, que justamente lo hicimos con el Instituto para el Futuro, y eso es muy interesante ver, bueno, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es tu experiencia, Ferran? Bueno, predecir el futuro es muy difícil. En el terreno en el que yo trabajo, porque los resultados son complejos, multifactoriales, no es fácil. Si fuera fácil, es decir, si pudiéramos identificar fácilmente acciones que no dejan lugar a dudas de sus efectos, pues seguramente ya habríamos encontrado la fórmula exacta y estaríamos en el buen camino. El problema es que trabajamos con un intangible delicado, frágil, y en un mundo complejo donde todo es resultado de una cantidad casi infinita de factores, con lo que nuestra capacidad de influencia hemos de asumir modestamente que es limitada. Entonces tenemos una capacidad para influir, es decir, tenemos una capacidad para optimizar, para ser más eficientes en aquello que hacemos, pero aún así es difícil estimar los futuros. En el terreno en el que yo trabajo, que no es macro, quizás en políticas macro y con proyecciones a más largo plazo y con grandes volúmenes de datos y bien informados, pronto tengamos más capacidad para predecir futuros. Si bien, bueno, podemos predecir, siempre con márgenes de error, podemos predecir y podemos utilizar metodologías sofisticadas como machine learning o inteligencia artificial para hacer algún tipo de predicciones en cosas concretas, ¿no? Predicción de abandono, predicción de ventas, pero no sé si es lo más, no sé si en la idea esta, en una idea de empezar, de que menos es más, entender el pasado. No estamos analizando lo suficiente el pasado y el presente. No sé si preocuparnos por predecir el futuro es el primer paso o es el paso que nos toca más ahora. Es decir, cuando yo creo que en el sector cultural todavía no trabajamos de forma sistemática. Hay gran variedad, entre vosotros hay organizaciones que trabajan de forma muy intensa y muy sistemática en los datos, pero por lo que me explicaban es una realidad heterogénea en la que no todas las organizaciones están en este estadio. No sé si yo quizás focalizaría más que en predicción, pensando en organizaciones, en asegurarnos de que somos conscientes de conocer y evaluar de forma sistemática nuestro presente y nuestro pasado más cercano. Porque eso es lo que nos va a dar las palancas sobre las que vamos a tomar decisiones de lo que tenemos que hacer en el presente y en el futuro más inmediato. Con el tiempo, desde ese trabajo sistemático, tendremos mejores datos como para poder centrarnos en hacer previsiones. Y con respecto a eso, que lo que tú nos comentabas, en el trabajo actual, el que tú tienes con las organizaciones culturales, ¿qué es lo que más te llama la atención o lo que más le llama la atención a tus contrapartes, a tus clientes del mundo de la cultura cuando trabajas con los datos? ¿Dónde ves tú el gran valor que le agregas a esta conversación? Sí. Bueno, yo creo que hay un gran cambio y además es un cambio de trabajar sin datos a trabajar con datos. Hay un cambio esencial. Diría que además sus efectos son transversales en la organización, son muy profundos y se dejan notar a lo largo de mucho tiempo. Es decir, en el fondo, y ligándolo con la sesión que habéis tenido antes, utilizar los datos es uno de los pasos esenciales de la transformación digital. Si no hay transformación digital que no incorpore este elemento, la utilización de los datos, y la utilización de los datos es, sin ningún lugar a dudas, una palanca que ayuda a la transformación digital de las organizaciones.
Entonces, en terreno concreto, cuando una organización no trabaja con datos, empieza cada temporada, cada año, afronta cada nuevo espectáculo partiendo del mismo punto, de cero, con la misma angustia, con la misma preocupación de si volverá a pasar lo que nos pasó y no queremos que nos pase, de cómo lo vamos a afrontar, con lo que ante esa situación lo que suele hacer es, por utilizar un símil que entendamos todos, fuego a discreción. Es decir, tengo que vender la nueva temporada de abonados, tengo que vender entradas del nuevo espectáculo. ¿Qué hago? Pongo todos mis canales de marketing a trabajar de forma intensa en todos los niveles que yo puedo ser capaz. ¿Dónde acabaré? Donde se acaben mis recursos, humanos o económicos. Con datos, esto va cambiando y empezamos a hacer un trabajo más selectivo. Primero definimos objetivos y no exigimos ni cuantitativa ni cualitativamente lo mismo a todos los espectáculos, a todas las temporadas, a todas las programaciones. Acotando nuestras expectativas también podemos orientar mejor nuestros esfuerzos y nuestros presupuestos. Y ya no nos dirigimos a todos los públicos de la misma forma. Ya definimos a qué público nos dirigimos prioritariamente y a qué público le vamos a dedicar más esfuerzos, a qué público vamos a dedicarle menos esfuerzos. Vamos a empezar a trabajar de forma más eficiente, luchando no contra todos los elementos, sino apoyándonos en aquellas corrientes que van a favor y priorizando estas por encima de otras que a lo mejor nos funcionan peor. En el fondo, cuando no utilizamos los datos, la percepción en general que yo he visto en todas las organizaciones antes de que empiecen a utilizar los datos, se dirigen a un segmento muy pequeño, a sus clientes, a sus usuarios más fieles. Cuando no utilizamos datos, pensamos que nuestro público, sobrerepresentamos la parte que más nos gusta de nuestro público, la parte más cercana al proyecto, la parte más fidelizada del proyecto. Y sin embargo, en la mayor parte de las organizaciones, este segmento no es mayoritario. Y cuando tratamos a alguien que apenas ha tenido relación con nosotros hasta ahora, o no la ha tenido en absoluto, como alguien que lleva, igual que alguien que lleva con nosotros años de relación, estamos sin querer creando unas barreras de acceso, de unas exigencias, o estamos dando por supuesto unos conocimientos, unas capacidades para decodificar lo que nosotros explicamos, que nos crea distancia con esto, con lo que en el fondo estamos creando barreras para llegar a nuevos públicos, y lo que nos dicen los datos es que necesitamos nuevos públicos cada año y de forma sostenida. Con lo que, en cierto modo, por resumir, diría, los datos contribuyen a la transformación digital del proyecto, esto es esencial, y sin datos empezamos siempre de cero y dirigiéndonos a todo nuestro público como si fuera una forma, un grupo uniforme y además más fiel de lo que en realidad es en su conjunto. Con datos no empezamos de cero, podemos priorizar nuestras acciones, podemos ordenarlas, podemos, en lugar de utilizar todos nuestros recursos en todos los frentes, empezar a utilizarlos de forma más selectiva, no utilizando el fuego a discreción, sino con algo más, una estrategia más selectiva, más de francotirador, en cierto modo, por utilizar el mismo y violento símil. Y cambia la forma en la que percibimos el público, cambia la forma en la que vamos a decidir las acciones, cambia la forma en la que vamos a ir mejorando y optimizando todas esas acciones. Muchas gracias, Ferran. Lo que tenemos que hacer desde las instituciones culturales es perderle el miedo a los datos, entonces, y quizás encontrarle la poesía a algo que nos parece tan poco poético. Y me gustaría, Isidora, hacerte una pregunta ahora, y quizás me salgo un poquito, pero me parece muy interesante que ustedes tengan un centro para la revolución tecnológica en las industrias creativas. Y pienso, ¿qué puede hacer un centro como el de ustedes con la ópera? ¿Qué se imaginan? Porque a mí me encantó varias de las cosas que nos mostraste y pienso que hay un terreno enorme donde las nuevas tecnologías pueden impactar en un sector
que pareciera que no tiene tanta relación como con las nuevas tecnologías como se piensa. Aunque si bien siempre la ópera en cada época ha utilizado la tecnología con la que contaba en su momento. Así es que, Isidora, ¿cómo te imaginas en el mundo de la ópera, ya que tienes aquí a muchas casas de ópera frente a ti, cómo te imaginas esa relación con las nuevas tecnologías? ¿Cómo se puede reimaginar este mundo? Bueno, mira, nosotros nos estamos imaginando cosas fantásticas y que varias las vamos a poder hacer con ustedes, con OLA, porque de hecho estamos a puertas de poder firmar un convenio de colaboración entre el CRITIC y OLA. Así que aprovecho aquí de anunciarlo, de preanunciarlo. Fui autorizada para aquello por Alejandra Martí, para que sepa. Está ahí. Y un poco, Trini, respondiendo a tu pregunta, nosotros vemos que las nuevas tecnologías pueden apoyar en distintas dimensiones como a fortalecer la ópera en Latinoamérica y en el mundo. Primero, porque estas nuevas tecnologías permiten que tú tengas experiencias tecnológicamente inmersivas, es decir, estamos hablando de espectáculos escénicos que tú en vivo, espectáculos presenciales, que tú en vivo puedes fortalecer, ¿cierto?, con distintas tecnologías, ya sea en el uso de herramientas digitales para la creación de atmósferas digitales inmersivas, que hay harto, sobre todo se están usando más como en el ámbito patrimonial o de museo, ¿cierto? Como cuando uno va a estas experiencias inmersivas para que te cuenten la historia de Tutankamón. Bueno, esa experiencia inmersiva se puede aplicar al mundo de la ópera y que de cierta forma puede como refrescar la experiencia tradicional de la ópera. Y eso va a hacer que inevitablemente pueda generar más público y también hayan públicos que no les guste eso. Por lo tanto, hay como un nuevo debate respecto a qué contenidos y de en qué formas se pueden contar. Entonces yo creo que ahí hay un campo súper interesante que tiene que ver con las tecnologías aplicadas a estas experiencias inmersivas o de producción respecto a los públicos. Hay otro campo que es muy interesante. ¿Me quieres preguntar algo? No, sigue. No. Hay otro campo que nosotros vemos que es súper interesante y es de qué forma las nuevas tecnologías pueden hacer más eficiente la producción y la gestión de estas grandes puestas en escena que son las óperas. No solo en términos de hacerlo más barato, ¿cierto? Porque efectivamente cuando tienes que construir físicamente menos y cuando tienes que acarrear por menos días a un gran número de personas que trabajan atrás de la ópera y que es la gracia que tiene también, ¿no? Que hay capital humano avanzado que no queremos perder. Sí hay cosas que la tecnología pueden facilitar en términos de la producción en tiempo y también en la trazabilidad de la huella de carbono, que es algo que estamos hablando de a poquito, que le hemos comentado y que a nosotros nos interesa mucho también poner en el campo del sector creativo, porque nosotros somos muy buenos y buenas para hablar de lo importante que es nuestro sector cultural, que lo creemos y que lo defendemos, pero también nos tenemos que hacer responsables de que nuestra propia gestión también tiene una trazabilidad como los otros sectores, ¿no? Una trazabilidad que a veces impacta de forma innecesaria al medio ambiente. Por lo tanto, hay nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a hacer procesos de preproducción y diseño de montaje que se pueden hacer de forma digital o en realidad virtual, por ejemplo, donde tú puedes disminuir los viajes de grandes equipos y por lo tanto la trazabilidad de esos procesos, además de que te pueden salir más baratos. O sea, puede ser ahí un win-win. No, me parece fantástico, así es que qué buena noticia para todo el equipo que está acá. Yo también quisiera, ya nos van quedando pocos minutos, así es que si alguien quiere hacer una pregunta, que pueda levantar la mano. Aquí veo a Jorge y luego Eduardo también, mientras preguntarle a Eduardo, ¿cuáles son tú has dicho que es más del 3,11% el aporte al Producto Interno Bruto? ¿Qué le recomendarías tú a los tomadores de decisiones para el sector con estos datos que tienes? Si quieres darnos una o dos ideas que recomendarías y luego vamos con la pregunta de Jorge, si es que no me equivoco el nombre. Eduardo. Gracias. Primeiro, é preciso compreender o nosso setor como setor que desenvolve o país. Este é o pressuposto desses dados. Nós somos um espaço de desenvolvimento e de profunda transformação da sociedade. Esta é a primeira coisa. A segunda, o Brasil hoje tem
9 milhões de jovens, quase Portugal, 9 milhões de jovens entre 18 e 24 anos que não conseguem trabalhar, que não conseguem estudar. 9 milhões de jovens. Este número é uma dívida social que nós estamos contratando e de impactos devastadores em curto, médio e longo prazo. Como tratar esses jovens que querem, entre outras coisas, ter mais protagonismo, e mais protagonismo significa um diálogo mais depurado com a internet, significa mais arte e cultura, e eles dizem que querem estar, inclusive, no campo da produção cultural. Como tratar esses 9 milhões de jovens como um imenso exército que precisa ser qualificado, um imenso contingente que precisa ser qualificado para as novas economias, para as economias do conhecimento, nas quais a economia criativa e as indústrias culturais são centro para desdobramento das outras economias, como naturalmente a digital. E preciso olhar isso como uma questão central. E por fim, fontes de financiamento. A indústria automobilística no nosso país responde por um PIB menor do que o nosso, cerca de 2,9. O nível de financiamento de subsídios é muito maior do que o nível de financiamento, subsídios e políticas públicas para o nosso setor. É preciso que continue financiando a indústria automobilística, mas que se financie um setor que é muito mais sustentável, que fala e se conecta com o mundo contemporâneo e os próximos tempos, e é profundamente transformador. Esa línea nos encantó, la vamos a tomar desde el banco, Eduardo, así es que ya la vamos a citar, te vamos a reconocer la propiedad intelectual. Pero Jorge, por favor. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión, aprovechando que está Ferran, que nosotros somos clientes de Tecnicultura y podemos poner datos encima de la mesa. Hay un tema que has planteado sobre que no se puede predecir el futuro. Yo no estoy totalmente de acuerdo. También es cierto que no solo puedes predecir el futuro con los datos, sino tienes que tener otro tipo de información. Nosotros probablemente esta temporada, cuando la cerremos el 3 de julio, seguramente habrá sido la mejor temporada de Les Arts en los 18 años de historia que tiene. Los datos nos lo van diciendo. Con lo cual nos encontramos con una proyección, porque todavía pienso que hay recorrido para mejorar, no mucho, pero lo hay. Pero sí que hay un tema, que es que la temporada que viene no tenemos los mismos títulos que hemos tenido esta temporada. Con lo cual, el reto de enfrentarte al futuro, de buscar un futuro, es adelantarte a lo que ya sabes que tienes. O sea, yo ya sé cuál es nuestro reto de la temporada que viene. Es con otros títulos que no son tan populares, tan reconocidos, como esa proyección que llevas, porque evidentemente sí que llevamos una proyección de los últimos años y sabemos que esa proyección es ascendente, es cómo nos enfrentamos a modificar, a mejorar ese futuro que no sabemos cuál será, pero que sí sabemos que sobre el papel no va a ser tan bueno como el actual. Con lo cual, pienso ese tema de que el futuro no lo puedes, lo puedes prever, no lo podrás asegurar, pero prever sí que lo puedes hacer. Sí, claro. Y de hecho lo hacemos con vosotros y con otros clientes. Podemos ver las curvas de evolución de las ventas y prever, suponiendo que el futuro se parecerá al pasado, porque de hecho es lo que vemos cuando acumulamos datos de bastantes años, como es vuestro caso. Podemos ver que efectivamente hay ciertos patrones que son muy consistentes, y en base a eso podemos hacer previsiones que de hecho nos deben ayudar a guiar las acciones, porque son lo que luego nos debe ayudar a determinar y priorizar acciones y ver si estamos por debajo de esas estimaciones o estamos por encima de esas estimaciones, lo que nos ayudará justamente a evaluar correctamente si lo que estamos haciendo consigue los resultados que queríamos o no los consigue, sin ninguna duda. Y de hecho podemos hacer y hacemos cosas sofisticadas en lo que son, pues eso, predicción de ventas o predicción de abandono.
De todas maneras, lo decían en un sentido más conceptual y más abierto, que debemos leer esas predicciones con modestia. Hay muchos factores que no controlamos, pero es muy interesante lo que comentas, Jorge, la idea de dar continuidad a nuestra audiencia y de cómo nuestra programación es el elemento fundamental con el que lo relacionamos con ella, y tenemos que anticiparnos al hecho de que contamos con una programación que va a dar menos continuidad a un crecimiento, y por lo tanto un año nos está anunciando las dificultades del siguiente, y esto con datos lo que hace es que, anticipando esos problemas, pues podemos segmentar, decidir y priorizar esas acciones, y decidir que necesitamos un nivel de presupuesto X para compensar ciertas dificultades que ya preveemos, evidentemente. Me encanta. Y a veces el futuro nos sorprende, o sea que tampoco sabemos todo. Aquí hay una pregunta, si quieres presentarte para que quienes están conectados también. Sí, José Miguel Ona India, de Uruguay. No, yo quería hacer, más que una pregunta, una reflexión para compartir, y obviamente para que sí pueda abrir algo de debate. Respecto de lo que planteó Jorge, ¿solamente la cantidad de público nos legitima? ¿Solamente es buena una temporada cuando llenamos las localidades? ¿No nos legitima la calidad de lo que hacemos, el riesgo de lo que estamos planteando? Y por supuesto, cuando proponemos algo más arriesgado, posiblemente correremos con el riesgo de no llenar tanto público. Pero creo que nuestra función no es solamente llenar salas. No te estoy debatiendo, no estoy diciendo, estoy reflexionando. Me parece que nuestra función es hacer espectáculos de calidad, permitir el riesgo, permitir la renovación del repertorio, y por lo tanto a veces no colgar el cartel de no hay más localidades. Y de cualquier manera me parece que muchas veces que no se ha colgado ese cartel, luego se ha modificado la historia de la cultura y la historia del arte. Jorge, aquí. ¿Quieres? Y si hay otra pregunta, también si puede levantar la mano allá atrás. Totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que lo que uno tiene que tener, por lo menos en mi caso, es al final quedarte con la satisfacción de que todo lo que podías hacer para tener la sala llena lo has hecho. Si luego el público no viene, pues no ha venido. Pero por lo menos tú te quedas con la tranquilidad que todo está hecho, y evidentemente muchas veces el resultado artístico es espectacular, pero el público decide que no va y no sabes por qué no va, y bueno, pues es lo que hay. Pero sí, bueno, sí. Hay casos muy famosos que el público lanzó tomates en la primera función y hoy día son las grandes obras que nos gusta ver. Digo, por ejemplo, la consagración de la primavera. Atrás tenemos una pregunta. Y nos quedan 2 minutitos. Gracias. Y yo ya voy a... Soy Miguel Ángel Marín, de la Fundación Juan March. Me gustaría hacer una pregunta a Tecnocultura, que está también relacionada un poco con lo que Jorge y José Miguel están comentando. Y es que cuando hablamos de datos, la tendencia parece ser a tener datos, vamos a decir, duros, o datos fácticos, ¿no? Sí. ¿Cuántas localidades tenemos? ¿A qué precio lo sacamos? ¿Qué política de abono? ¿Qué perfiles de oyentes tenemos? ¿Cuántas vendemos? ¿Cuántas ingresamos? Y a partir de ahí empezamos con nuestro razonamiento. Y no sé si, esta es mi pregunta, si hay también herramientas, metodologías para captar otro tipo de datos, no sé si decir datos blandos o datos líquidos, que es la experiencia de quienes asisten a nuestros actos, presencial, pero también digital. Estos días también estamos hablando mucho de esto, ¿no? De lo del streaming, del broadcasting, de las producciones audiovisuales, que son también otro tipo de espectadores. Llegamos a gente que no visita nuestras salas, pero que consume, vamos a decir, nuestros eventos, ¿no? Y yo me pregunto si este tipo de información, porque al final también, como dice José Miguel, yo también, y bueno, como también dice Jorge, ¿no? Es decir, que ahí hay bastante consenso en que la función que tenemos como instituciones culturales
va más allá de traer público a nuestra sala y de vender entradas, que es fundamental para la viabilidad, y que nuestra idea es transformar a las personas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo se mide la experiencia? Y cómo se mide también aquellos posibles o potenciales clientes que quizás no vienen a nuestro acto concreto, pero que van creando la imagen de que es un sitio digno de visitar. Quizá a lo mejor el Palau el año que viene igual no tiene tanta gente, tanto público, pero si este año tiene mucho público, habrá mucha gente que piense el Palau es un sitio al que tengo que ir y tengo que visitarlo más. Fui una vez, si los datos me dicen que la experiencia fue positiva, es decir, cultivar un trabajo de picar piedra, ir cultivando, ir creando, que va mucho más allá de si se vende o no en un acto concreto. Esto en términos de metodología y de datos, ¿cómo funciona? ¿Es posible? ¿Se puede medir o cómo se mide? ¿Cómo lo estáis haciendo? Yo solamente, sí, y después quiero meter ahí una breve base y ya creo que vamos terminando. Ferran. Intento ser muy rápido. En primer lugar, totalmente de acuerdo. O sea, no todo lo que hacemos tiene como objetivo, no todo lo que hace un equipamiento como los vuestros tiene como objetivo vender entradas. Tenéis una misión y en esa misión no se resume simplemente en congregar el mayor número de gente. Tiene otros objetivos. Entonces, todo lo que hacéis tiene que trabajar para llegar a cumplir con todos los objetivos. Con lo que con los datos también podemos definir qué propuestas están orientadas a tener una mayor cantidad de impacto, un impacto cuantitativo, y a las que sí podemos exigir, cuando hacemos Carmen, tener un gran volumen de asistentes, porque es una de las funciones que le estamos pidiendo a esa función de Carmen, pero cuando hacemos Ópera del siglo XX, a lo mejor no nos vamos a fijar en cuánto público tenemos, sino en qué público tenemos. Si estamos consiguiendo que alguien que pasó por Carmen ahora llegue hasta la ópera del siglo XX, si estamos consiguiendo con eso una mayor fidelización, si estamos consiguiendo con esas óperas descubrir un determinado repertorio a un público de una determinada edad, más joven, por ejemplo. Es decir, en el dato duro que decía el compañero ahora, hay en sus dimensiones también encontramos información cualitativa que podría entrar dentro de la clasificación de blando. Es decir, sin duda alguna, cuando no medimos nada, todo el mundo nos va a juzgar por un dato, el total de entradas. Por eso nos interesa medir y medir bien y medir con dimensiones enriquecidas que nos permitan, en nuestro relato, no definirnos solo por el número de entradas, sino también por a quién estamos convocando. Dicho esto, es decir, que en el dato duro también hay partes blandas que son muy, muy relevantes, tanto como la cuantitativa. Aproximarnos a las evaluaciones más complejas, como de la experiencia, podemos hacerlo, y hay metodologías y hay encuestas sofisticadas que nos pueden ayudar a hacer perfiles de este tipo, pero es sin duda mucho más difícil y mucho más costoso. Y siempre con un grado de incerteza mucho mayor. Es un hecho. Con el tiempo, bueno, y a grandes industrias sí que empiezan a haber tecnologías que incluso por la visión, ¿no?, por fotografía, pueden empezar incluso a evaluar nuestro grado de satisfacción. Pero yo creo que sí que podemos con esas dimensiones buscar métricas que nos ayuden a justificar, a explicar cómo satisfacemos los objetivos de nuestras misiones, que no son exclusivamente cuantitativos y que van a tener que ver con la diferencia económica dentro de nuestras plateas, algo que sí podemos medir porque el código, la residencia nos da esa información con un nivel de accuracy muy alto. La distribución por edades, la distribución por género, la reincidencia, la capacidad para construir esos itinerarios. Hay un tipo de información que nos va a dar información cualitativa que es interesante más allá de la cuantitativa. Y luego la otra, aproximarnos con encuestas, aproximarnos con focus groups, puede darnos pistas, pero nos va a dar un nivel de información y un nivel de contundencia menor, y debemos asumirlo así. Aún así puede ser muy útil y muy complementario. Bueno, yo para cerrar esta mesa quiero hacer un comentario de cosas que hemos visto y gente que estuvo en la mesa anterior,
Por ejemplo, la Universidad IE junto con Yale University y el Centro Botín han desarrollado toda una metodología para medir cómo la experiencia artística impacta en la creatividad de las poblaciones que asisten a esas experiencias. Podríamos decir que las industrias culturales y creativas, las experiencias culturales, no solamente tienen una derrama económica paralela que sucede, vemos con el Teatro de Amazonas cómo se han desarrollado hoteles, turismo, etcétera. Podríamos decir que también existe una derrama creativa que impacta. Nosotros sabemos, por ejemplo, yo manejo además una colección de arte, que la gente que tiene arte en sus oficinas es más innovadora, hay estudios que lo demuestran, tiende a abrirse a nuevos pensamientos. Por lo tanto, la gente que asiste a espectáculos, que está en contacto con la cultura, es también sujeto de esta derrama de creatividad, los hace más creativos, los hace imaginarse nuevos mundos, los hace abrirse a nuevas perspectivas. Y en eso tomo las palabras de Eduardo también cuando decía, bueno, en este mundo que se va a robotizar, necesitamos destrezas que vienen de la creatividad. Y el estar en contacto con la creatividad, con el mundo creativo, nos va a permitir de manera casi por osmosis a ir adquiriendo estas destrezas creativas que nos van a hacer como sociedad más aptos para el mundo del trabajo del futuro. Yo quisiera agradecer muchísimo a Eduardo, Isidora, a Ferran por estar conectados a esta hora desde lugares tan lejanos, decirles que los admiramos mucho y por eso ha sido un gran placer poder compartir esta jornada con un público además muy único y queremos seguir en contacto. Ya sabemos que varios de ustedes están trabajando. Eduardo, nosotros seguimos siendo fan de Fundación Itaú y bueno, te vamos a ir contando cómo vamos con Amazonas y a ver si te entusiasmas también. Agradecerles mucho. Yo creo que además voy a hacerle unos piropos al Festival de Ópera de Amazonas. Probablemente Manaus no sería la ciudad que es si no fuera por ustedes, así es que esta derrama creativa, bueno, celebrémosla y ahora nos vamos a almorzar y seguimos en la tarde. Muchísimas gracias. ¿Qué viene? Voy a hacer un anuncio parroquial. No se olviden, de las 2:30 nos reencontramos aquí. Y también el papelito ese que teníamos que entregar para que todos lo entreguen. Muchas gracias.